Uno, dos, tres, probando. Hola a todos, mi nombre es Marvin Castillo. En estos momentos quiero compartir con ustedes un tema eh, del álgebra que se titula MCM y MCD de polinomios. En primer lugar, yo grabo este video para poder compartirlo a mis alumnos a quienes enseño. Y bueno, y también para los que quieran afianzar un poco en este tema y en estos ejercicios, ¿no? Eh, espero que pueda ser de su agrado y que pueda servirles de algo pues, a ustedes, ¿no? Y vamos a pasar a resolver. Primero vamos a explicar, vamos a verlo desde una mira aritmética. Eh, Primero vamos a empezar a explicar un poco, recordando también en aritmética qué es el MCM y el MCD, ¿no? Bueno, por ejemplo, a nosotros se nos pide hallar el MCM y el MCD de dos números, por ejemplo, de 360 y de 2100, ¿no? A ustedes se les enseñó quizás que para poder sacar el MCM y el MCD de dos números, una de las maneras sería hacer la descomposición canónica de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la descomposición canónica de 360, ¿no? Pero recordando que los números que van a estar a la derecha, los números que van a estar ahí deben ser números primos, ¿no? Números primos. Bueno, los números primos ustedes sabrán que son números que tienen solamente dos divisores, que es la unidad y ellos mismos, ¿no? Entonces vamos a empezar a descomponer canónicamente estos dos números. Por ejemplo, 360, empezamos, le sacamos la mitad. Mitad de 360 es 180, mitad de 180 es 90, la mitad de 90 es 45, 45 ya no tiene mitad, ¿no? Empezamos a sacar otros divisores, por ejemplo, tercia de 45 es 15, tercia de 15, 5 y por último la quinta que es 1. Si ustedes se fijan, todos estos números que están a la derecha son números primos, el 2, el 3 y el 5, ¿no? Y yo podría decir que 360 es igual, ¿cuántas cantidades de 2 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, entonces sería 2 al cubo. Por, ¿cuántos 3 tenemos? Tenemos 2, 2, 3, sería 3 al cuadrado, porque hay 2, 3, por 5. Como hay un solo 5, le vamos a la 1, pero cuando el exponente es 1, normalmente no se le coloca, ¿no? Vamos ahora a descomponer canónicamente el 2100. 2100, sacamos mitad de 2100, sería 1050. Seguimos sacando mitad, la mitad sería 525, ¿ya? Ahora este número tendría quinta, la quinta sería 1, 0, sería 105, también tiene quinta, la quinta sería 21, este de acá tiene tercia, tercia sería 7 y séptima sería 1, ¿no? Bueno, vamos a ir separando esto para no confundirnos. Esa sería la descomposición canónica de 360. Y entonces 2100 sería igual a decir, bueno, colocamos cuántas cantidades de 2 hay. Sería 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque hay dos cantidades de 2, ¿no? Ahora, multiplicado por 5, ¿cuántos 5 hay? Hay 2 5, entonces sería 5 al cuadrado por 3 y por 7, ¿no? Como hay un solo 3, sería 3 a la 1, ya le dije que cuando el exponente es 1 no se coloca el 1, y bueno, por 7, 7 elevado a la 1 también, ¿no? Entonces esa sería la descomposición canónica del 2100. Ahí está la descomposición canónica del 2100. Bueno, ahora vamos a pasar a sacar el MCM y el MCD de estos dos números, ¿no? Empecemos por el MCD. El MCD me dice la definición que se va a colocar los factores
en este caso factores primos, recuerden que estos son factores primos, ¿ya? Se van a colocar los factores que se repiten en ambos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que se repiten en el 360 y en el 2100? Esos factores serían el 2, coloco acá ese 2, ¿ya? El 3 solamente colocamos las bases, ¿ya? Y también el 5, ¿ya? Estamos colocando primero las bases, ¿ya? Correcto. Esos son los factores que se están repitiendo, ¿ya? En el caso del MCD se va a colocar los factores, pero también los exponentes, pero exponentes menores, ¿no? Por ejemplo, en el 2 del 360 y el 2 del 2100, este 2 está con exponente 3 y este 2 con exponente 2. Tengo que colocar el menor de esos dos exponentes, que sería el 2, este 2 de acá. Ahora, en el 3 tengo acá con exponente el exponente de este 3 al 2 y el exponente de este 3 al 1. Como es el menor, sería el 1. Pero ya les hemos estado diciendo que cuando es exponente 1 no se coloca, ¿no? Queda ahí, ¿ya? Y ahora el 5, el exponente menor de estos dos es este 5, que está elevado a la 1, también lo dejo ahí, ¿no? Listo, ya está el MCD de estos dos números. El MCM son los factores que se repiten y también los que no se repiten, ¿no? Entonces, los que se repiten serían 2, 3 y 5, por 3 y por 5, ¿ya? Y ahora el que no se repite es el 7, ¿no? Por 7. ¿Ya? Y acá se colocan los mayores exponentes, ¿no? ¿Cuáles son los mayores exponentes? Acá sería el 3, mayor exponente. Entre este 3 de aquí y el 3 de acá, el mayor exponente es este 2. Entre este 5 y el 5 de acá, el mayor exponente es este 2 de aquí. Y bueno, el 7 queda ahí nada más con exponente 1, ¿no? Y ese sería el MCD y el MCM de estos dos números, ¿no? Vuelvo a repetir, el MCD se colocan los factores que se repiten con exponentes menores y el MCM los factores que se repiten con exponentes mayores, incluido también los factores que no se repiten, ¿no? Y eso sería en el caso de los números, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a polinomios, ¿no? Vamos a pasar, pero haciendo unos ejemplos, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de polinomios. Bueno, vamos a pasar a resolver unos ejercicios de MCM y MCD de polinomios. Tenemos el ejercicio número 1 que me dicen hallar el MCD de estos tres polinomios, ¿no? Vamos a empezar a recordar que para nosotros poder aplicar el MCD y el MCM en polinomios, los polinomios deben estar factorizados. Recuerden lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Que los números, tanto el 360 como el 2100, habíamos tenido que factorizarlos por medio, bueno, de la descomposición canónica, ¿no? Y nos arrojó los factores, ¿no? En este caso también vamos a tener que factorizar cada uno de estos polinomios para obtener sus factores primos, ¿no? Y bueno, en el caso para poder factorizar, ustedes tendrán que recordar algunos métodos de factorización. Por ejemplo, uno de ellos es el factor común, otro de ellos es el aspa simple, tenemos también el aspa doble especial, tenemos el método de los divisores binomios, los artificios, las identidades, y bueno, son varios, ¿no? Pero vamos a ir viendo alguno de ellos, ¿no? Vamos a resolver este ejercicio. Vamos con el primer polinomio. El primer polinomio, el AX, es igual a 5x cubo menos 5x cuadrado más 2x menos 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Uno de los métodos muy sencillos, que es el factor común. Vamos a juntar estos dos factores y estos dos factores de aquí, ¿no? Listo. Vamos a juntar estos dos factores y vamos a sacar el factor común. Factor común de estos dos factores, primero, sería, tengo el 5, que se repite aquí y aquí, y también tengo la variable x, pero voy a coger el menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente de estas dos variables? El x el 2, ¿no? Sería 5x cuadrado, sería el factor común de estos dos términos, ¿no? Entonces yo digo, si saco 5x cuadrado,
¿no? Saqué el 5, saqué el x al cuadrado, es decir, sacaste, es como que si tú de este 3 estás sacando 2, ¿qué te queda? Te queda 1 nada más, un x a la 1, ¿no? Menos, sacas el 5 y sacas el x al cuadrado. Por favor, si tú sacas todo esto, recuerden que no vayan a decir que no quedó nada, que quedó 0, ¿no? No, no queda 0, queda 1. Cuando tú sacas todo, te queda 1. Listo. Si quieres comprobar, lo único que tienes que hacer es multiplicar 5x al cuadrado por x, 5x al cubo, menos 5x al cuadrado por 1, 5x al cuadrado, ¿no? Pongo el signo de acá que es más, ¿ya? Y vamos a sacar el factor común aquí también, ¿no? Factor común de estos dos términos sería, acá hay 2 y acá hay 2, se repite el 2. Saco el 2. Si sacas el 2, ¿qué te está quedando? Te queda de este término, te queda x, y como de este término de acá sacaste todo el 2, entonces te debe quedar 1. Recuerda que cuando sacas todo el término, te queda la unidad. Bueno, cuando acá es más, estos signos de acá no sucede nada, no cambian. Vamos a ver más adelante en el polinomio b, que cuando acá hay un menos, los signos van a tener que cambiar, los signos de acá adentro, ¿no? Bueno, ahora, factor común ahora de estos términos de acá, de este término con este término. ¿Cuál es el factor común de esos dos? Tienes el x menos 1 y el x menos 1 que se repiten, entonces lo sacamos afuera. X menos 1... estamos sacando, entonces vamos a ver qué me quedó del primer término. De este término me está quedando, si sacas el x menos 1, te está quedando 5x cuadrado. 5x cuadrado. Si sacas el x menos 1 de este término, te está quedando el 2. No se olviden de colocar el signo, ¿no? Más. Si sacas el x menos 1, te está quedando 2. Listo. Este es un factor primo lineal, ¿no? Porque la variable tiene exponente 1. Y bueno, este también sería un factor primo, pero un factor primo cuadrático, porque la variable tiene como mayor exponente al 2, ¿no? Listo. Ahora sí, esto sería la descomposición o la factorización de la x. Vamos ahora a factorizar el siguiente polinomio. A ver, vamos a factorizar el polinomio b de x, que es igual a 2x al cubo más 2x cuadrado menos 2x menos 2. También por el mismo método vamos a hacer el método de factor común junto a estos dos términos y estos dos términos de aquí. ¿Ya? Vamos a ver qué factor se repite acá. El 2 se está repitiendo, lo saco afuera, y la variable x también. Se coge el menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente? El 2 de aquí. Listo. Abro paréntesis. ¿Qué me está quedando? Sacaste el 2, sacaste la variable x, pero sacaste la variable x con exponente 2, ¿no? Es como que tú restas nada más 3 menos 2, 1, ¿no? Sería x a la 1, que cuando es exponente 1 no se coloca, ¿no? Signo más. Ahora estás sacando 2 y el x al cuadrado, mira, lo sacaste todo. Cuando lo sacas todo, recuerda que queda 1, ¿ya? Ahora pongo este signo menos, ¿ya? Y sacas qué factor se repite. Acá hay 2 y acá hay 2, saco el 2. Abro paréntesis, pero ahora sí recuerda que cuando el 2 está acá adelante, los signos van a cambiar, ¿no? Este 2x aquí, ¿qué signo tenía? Tenía signo negativo. Aquí su signo va a cambiar, ya no va a ser negativo, tendrá que ser positivo, pero solo de lo que te queda, el x, positivo. Aquí este 2 de acá, ¿qué tenía? Signo negativo. Entonces aquí va a tener que cambiar, acá tendría que ser positivo. Recuerda que solo eso se aplica cuando hay un negativo adelante, ¿no? Ahora, como lo sacaste todo el 2, te tiene que dar 1. Listo. Ahora sí, ¿qué factor se repite aquí y aquí? ¿Qué factores se repiten? El x más 1 y el x más 1. Saco afuera x más 1. ¿Ya? ¿Qué me queda del primer término? Me queda 2x al cuadrado menos, de este término que me queda, menos 2, ¿no? Listo. Ahora, si ustedes se fijan, el término o este factor tiene también un término en común, que es el 2, ¿no? Un factor en común que es el 2. Entonces, bueno, el x más 1 sigue quedando ahí. Y vamos a sacar ese 2 afuera. Lo saco el 2 afuera
¿Y qué me queda? Me queda x al cuadrado menos, cuando sacas todo el 2, te queda 1. Ahora, esto de acá es una propiedad, ¿no?, de identidades, que se llama diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Este 2 lo voy a poner adelante para darle un orden por x más 1, ¿ya? Y esto aplico diferencia de cuadrados. Sería x más 1 por x menos 1. Y listo, ¿no? Ahora voy a poner acá el polinomio b de x, tendrá que ser igual entonces a 2 por, hay dos veces el x más 1, es como decir x más 1 elevado al cuadrado, por x menos 1. Y ya quedó factorizado el polinomio b de x. Bueno, ahora vamos a pasar a factorizar el polinomio c de x, recordando que ya tenemos factorizado el polinomio a de x, ahí están, dos factores, ¿no? Tenemos un factor primo lineal y un factor primo cuadrático, ¿no? Acá tenemos, este quedó factorizado, tenemos dos factores primos, tenemos, ojo, este factor de acá, que es el x más 1, ¿no? Y tenemos el otro factor que es x menos 1. Recordando que cuando te pidan la cantidad de factores, por ejemplo, si te dijeran la cantidad de factores de bx, solamente sería dos factores, ¿no? X más 1 con x menos 1. No se menciona los exponentes y tampoco este número entero no se le menciona, ¿no? Bueno, ya vamos a ver que cuando se saque el MCD, ahí sí interviene estos números, ¿no? Bueno, vamos a factorizar el polinomio c de x. ¿No? C de x, que es x a la cuarta más x al cubo menos x al cuadrado menos x. Listo. Vamos a el mismo método, vamos a sacar el factor común de estos dos y de estos dos, ¿no? Factor común, la variable x, y se coge el menor exponente, que es 3, ¿no? Ahora, sacaste ese x al cubo de este x a la cuarta, te sigue quedando la variable x, pero recuerda que para que pongas el exponente sería 4 menos 3, 1, ¿no? Como es 1, no se coloca el exponente, más sacaste todo el x al cubo, cuando sacas todo te queda la unidad, menos la variable x se repite y el menor exponente, que sería este, que es 1. Abro paréntesis. Ahora, si sacas un x de este x al cuadrado, te va a quedar un x, pues, ¿no? Ahora, recuerda que cuando acá es negativo, el signo va a cambiar. Este x al cuadrado, ¿qué signo tenía? Menos. Entonces acá tiene que ser positivo. Ahí está, positivo, ¿no? El signo siempre va adelante del número o adelante de la variable, ¿no? Ahora, si sacaste todo el x, te quedó la unidad. ¿Qué signo iría acá? Como acá era negativo, acá tendrá que ser positivo, ¿no? Sería esto de ahí. Ahora vamos a sacar el factor común de estos dos términos, de este término y de este término. Factor común de esos dos términos, si te fijas, el x más 1, correcto, el x más 1, ¿no? Sacaste el x más 1, ¿qué te quedó? De este término te quedó x al cubo, menos de este término te quedó el x, correcto, ¿no? Bueno, ahora vamos a, si te das cuenta, este término o este factor se puede seguir factorizando. Tienen un término en común, que es el x, que lo vamos a sacar afuera también. Bueno, vamos a sacar la variable x, esto lo bajamos igual, x más 1, ahora acá saco la variable x con su menor exponente, que sería el 1 de acá. Si sacas un x de esto, se restas 3 menos el exponente 1 de acá, sería 2, sería x al cuadrado. Menos, como sacaste todo el x, te queda 1, ¿no? Y bueno, entonces el c de x será igual, esto también es una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto también sería x más 1 por x menos 1, pero este x más 1 de acá, con este x más 1 se repite, ¿no? Sería entonces x más 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado, por, y acá me quedó también de esta diferencia de cuadrados, un x menos 1, ¿no? Por este x que está aquí, que lo pongo al final, ahí está. Entonces me quedó x más 1 al cuadrado por x menos 1 y por x, ¿no? Esa sería la descomposición
de este polinomio c de x. Bueno, ya teniendo los tres polinomios factorizados, vamos a sacar lo que nos están pidiendo, que es su MCD, ¿no? Y recuerden que el MCD que era los factores que se repiten. ¿Cuáles son esos factores que se repiten? En este caso, al mismo tiempo en los tres, ¿ya? Los factores tienen que repetirse al mismo tiempo en los tres. Un ejemplo así sencillo sería: el polinomio c de x tiene x más 1. El b de x también tiene x más 1. Cualquiera diría entonces, como se repite, sería el MCD de los tres, pero no, tendría que repetirse también en el a. Pero como el x más 1 no se repite en el a, entonces ese no sería un factor primo, un factor, digamos, del MCD, ¿no? Pero el que sí se está repitiendo en los tres, si se fijan, miren el que se está repitiendo, yo sé que ya se dieron cuenta, es este, x menos 1, x menos 1 y x menos 1, ¿no? Entonces voy a colocar x menos 1, ¿no? ¿Con qué exponente, profesor? Bueno, recuerden que el MCD se coloca el menor exponente. En este caso los tres tienen el mismo exponente, así que quedaría así nada más. Ese sería el resultado de este problema, ¿no? X menos 1 sería la respuesta. Vamos a pasar a resolver un segundo ejercicio. Nos están pidiendo determinar el MCM de estos tres polinomios. Recuerden que para eso los polinomios tienen que estar factorizados. Vamos a factorizar el a de x, ¿no? Yo sé que ya se dieron cuenta, ustedes son muy hábiles para poder ver qué propiedad voy a aplicar para factorizar, ¿no? Y sería el aspa simple, ¿no? Vamos a aplicar el aspa simple, ¿no? Sería x por x, x al cuadrado. 36 tengo que descomponerlo en dos factores que sus signos me den positivo, el producto de sus signos, pero también el producto de esos dos factores me dé 36, ¿no? Y bueno, podría ser 12 y 3. 12 por 3 es 36, ¿no? Ahora, yo quiero que acá me quede negativo, ¿no? Entonces voy a tener que poner menos y menos. ¿Por qué? En primer lugar, porque 12 por 3 es 36 y menos por menos me da más, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver que el resultado de la multiplicación en aspa tiene que darme lo que está aquí en el centro. Vamos a ver si me da esto para comprobar que es cierto los factores que he colocado. Sería x por menos 3, menos 3x, y menos 12 por x, menos 12x, ¿no? Signos iguales se suman, ¿no? Sería 3 más 12, sería 15, 15x, y se coloca el signo que tienen ambos, que es menos. Miren, me salió lo mismo que el centro, ¿no? Entonces, está correcta mi descomposición, mi factorización en aspa está correcta. Sería ax es igual a x menos 12, ese sería mi primer factor, por x menos 3. Y listo, ya está factorizado el polinomio a de x. Vamos ahora a factorizar el polinomio b de x. Vamos a ver, vamos a factorizar el polinomio b de x. Ya sé que ya se fijaron ustedes son muy hábiles ahí, en esa parte. Y bueno, de lo que tengo que aplicar ahí es lo que es método de identidades, ¿no? Lo que es diferencia de cuadrados, ¿no? Recuerden que x está elevado al cuadrado menos 9 es igual a decir 3 al cuadrado. Entonces voy a aplicar diferencia de cuadrados. Entonces b de x es igual, diferencia de cuadrados sería x más 3, el primer término más el segundo término, multiplicado por el primer término menos el segundo término. Una suma y una resta, ¿no? Y ahí está factorizado. Vamos a factorizar ahora el siguiente polinomio, ¿no? Vamos a factorizar el siguiente polinomio. En el polinomio c de x vamos a aplicar un método que algunos de ustedes también ya se dieron cuenta, que es el método de los divisores binomios. El método de los divisores binomios mayormente se aplica en polinomios de grado absoluto impar. Este polinomio, su grado absoluto es 3, es un polinomio de grado 3. Entonces vamos a aplicar, como el grado es impar, vamos a aplicar el método de los divisores binomios. El método de los divisores binomios me dice que yo tengo que darle un valor a mi x, ¿no? Entonces vamos a darle
un valor a mi x. Para eso digo que x va a ser igual a más menos, sería la división entre los divisores del término independiente entre los divisores, abajito va a ir como denominador los divisores del coeficiente del término de mayor grado, que es este de acá, ¿no? Bueno, el de acá su coeficiente es 1, así que su divisor sería 1 nada más, ¿no? Ahora la cuestión es los divisores del 108. Los divisores del 108 es la unidad. ¿Qué otro divisor podría ser? El 2. También tiene tercia. También tiene cuarta. Y bueno, coma, etcétera, le pongo. Yo ya he hecho la prueba, ¿no? Y el término que me resulta sería, por ejemplo, x igual a 3. 3 positivo. Cuando el x es igual a 3, si tú reemplazas en este polinomio, tiene que resultarte 0. Si te resulta 0, entonces vamos a decir que, bueno, si este 3 tú lo pasas al otro lado, sería x menos 3 es igual a 0. Si al reemplazar este 3 en el x, en este polinomio, y te resulta 0, entonces este sería un factor de este polinomio, ¿no? Entonces vamos a ver si es coherente el resultado. Vamos a poner c de 3, porque estamos reemplazando al x por 3, sería igual a decir 3 al cubo más 6 por 3 al cuadrado menos 63 por 3, lo voy a poner acá abajito, más 108, ¿no? Bueno, ahora sería c de 3 es igual, 3 al cubo me da 27, más 3 al cuadrado es 9, 9 por 6 es 54, menos 63 por 3 es, sería acá 9, 189, más el 108. Ahora, si tú sumas esto, el 27 más el 54 y más 108, te va a dar 189 positivo. Y con este 189 negativo se van a restar y te va a dar 0. Es por eso que yo digo que x menos 3 es un factor de este polinomio. Después de haber hecho eso, tengo que aplicar el método de Ruffini, ¿no? El método de Ruffini para poder hallar, completar el factor que me falta, ¿no? Vamos a hallar aplicar el método de Ruffini. Yo sé que tú ya lo captaste, ya sabes cómo se aplica el método de Ruffini, ¿no? Voy a poner acá mi x igual a 3. Y acá arribita voy a colocar los coeficientes y el término independiente de mi polinomio. El coeficiente de acá sería 1. El coeficiente del x al cuadrado es 6. El coeficiente del x es menos 63, se coge con todo y signo. Y el término independiente es 108. El método Ruffini me dice que el último se coloca una rayita delante del último término. Y lo siguiente es bajar este número bajo el 1, sería 1 por 3, 3. Sumo ahora, vamos a sumar 6 más 3, me da 9. Ahora multiplico 9 por 3, me da 27. Menos 63 más 27, signos diferentes se restan, ¿ya? Y me tendría que dar, acá sería 6, y acá sería, a ver, 13, llevo 1, 3, 36, ¿no? Pero con signo negativo, porque se coloca el signo del número mayor, menos. Menos 36 por 3 sería menos 108 y la resta me da 0, ¿no? Listo. Bueno, entonces el polinomio c de x quedaría factorizado de esta forma. Tenemos el x menos 3, que era un factor que habíamos hallado. Y ahora el siguiente factor que me falta me lo daría el cociente cuando yo aplico el método de Ruffini. Este es el cociente, ¿no? Entonces el cociente quedaría, esto de acá recuerden que son los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de la variable x. Sería x, como hay 3 términos, el grado sería 2, x al cuadrado. Su coeficiente es 1, ¿no? Más va de forma descendente x, ¿ya? ¿Por qué más? Porque el coeficiente acá es más 9, sería más 9. Y el término independiente que sería menos 36. Ahí está.
Listo. Yo sé que también ya se fijaron que acá podemos aplicar lo que es aspa simple. Recuerden que tienen que estar factorizado hasta lo más mínimo, ¿no? Acá sería x y x. Y acá también podría ser 12 y 3. Como tiene que darme más, tiene que darme positivo, entonces acá sería, este sería el negativo y este es el positivo. Más por menos, menos, ¿no? Vamos a ver si el resultado me da lo del centro, me da esto de acá, más 9x. Entonces digo 12 por x, 12x positivo, y menos 3 por x, menos 3x. Signos diferentes se restan, 12 menos 3 sería 9x con signo positivo porque se coloca el signo del mayor. Sí me dio lo del centro. Entonces el polinomio c de x sería igual a decir x menos 3 por x más 12 y por x menos 3 también. Se está repitiendo estos dos, entonces sería x menos 3 al cuadrado, ¿no? Sería x menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Ahora lo que nos están pidiendo hallar es el grado del MCM, ¿no? Bueno, ahí le copié los otros dos polinomios ya factorizados. Entonces ahí tengo los tres ya polinomios factorizados. Me piden el grado del MCM. Entonces hay que hallar primero el MCM. Entonces, el MCM del polinomio A, B y C. Sería igual, recuerden, el MCM son los factores que se repiten. Vamos poniendo los factores que se repiten y también los factores que no se repiten. A ver, ¿qué factores se repiten en los tres? Se repite el x menos 3, el x menos 3 y el x menos 3. Vamos a poner acá x menos 3, ¿no? Recuerden que se coloca el mayor exponente. ¿Cuál es el exponente mayor de estos tres? El de acá, el 2, elevado al cuadrado, ¿no? Por los factores que no se repiten. ¿Qué factores no se repiten? El x más 3, por el x menos 12 y por el x más 12, ¿no? Listo. Yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, para poder hallar el grado del MSM, tendría que multiplicar a todos estos factores. Pero no, como me piden solamente el grado, en otras palabras me están pidiendo el grado absoluto del polinomio que resultará al multiplicar todos estos factores, entonces lo único que tengo que hacer yo es factor lineal, grado 1, grado 1, grado 1, y este de acá, que es un factor lineal también de grado 1, que tú multiplicas su grado por el exponente, te daría de grado 2. Al final, el resultado de esto sería de grado 2, ¿no? Todo eso sería de grado 2. Entonces yo digo, como este sería de grado 2, lo voy a sumar más el grado de este x, que sería grado 1, 2 más 1, 3. Más el grado 1 de acá sería 4, y más el grado 1 de acá, 5. En otras palabras, todo esto, su grado absoluto sería 5, ¿no? El